Bendición, hermanos, qué bueno poder reposar en la alabanza delante del Señor. Independiente del día que hayamos tenido, ya sea muy bueno o muy malo, siempre es un tiempo especial poder bendecir y ser ministrado también por medio de las alabanzas, ¿no es cierto? Y también en este tiempo también es bueno poder recordar cosas que a lo mejor ya sabemos, o a lo mejor no, o hemos olvidado, que tienen que ver con Dios mismo. Seguramente usted conoce, reconoce y también tal vez ha enseñado acerca del nombre de Dios. ¿Se acuerdan? Hace más o menos como un año, nuestra pastora nos estaba hablando acerca de los distintos nombres de Dios. Y resulta que el nombre no solamente del Señor, sino que cada uno de nosotros tenemos, siempre ha sido algo importante. Desde la escritura, de hecho en la cultura oriental, siempre fue importante el nombre, significaba algo. Delante, en la mañana mi hija me decía, papá, ¿qué significa tu nombre? Y yo la miraba y decía, pero si tú sabes lo que significa, ¿por qué me preguntas? Ah, verdad, sí sé. Pero siempre nuestro nombre, de alguna forma, ya sea bíblica o no bíblica, tiene algún significado especial, ya sea porque nuestra madre o nuestros padres le gustaba o le recuerdan a alguien en especial, o porque tomó a algún personaje de la escritura y lo quiso plasmar tal vez en su futuro o como gratitud al Señor. Pero el nombre siempre revela algo, alguna característica que nosotros tenemos. Y con Dios pasa lo mismo. Y resulta que el nombre de Dios pareciera ser algo misterioso en muchos momentos de la Escritura. Incluso cuando Moisés le pregunta, ¿y de parte de quién voy? Yo soy el que soy. Un misterio, hacia algo inexplicable. Pero el Señor mismo, a través de su palabra y al mismo Moisés y a su pueblo, le revela en su nombre parte de las características que Él tiene. Y este tema, bueno, si Dios quiere y así lo permite, se va a generar una serie de temas que lleva como título ¿Cuál es mi nombre? Pero no refiriéndose a nosotros, sino que refiriéndose, por supuesto, al Señor. Y quiero invitarlo a que pueda abrir su Biblia allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Y vamos a leer el versículo 6 en esta ocasión. Éxodo 34, versículo 6. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estas son las palabras de Moisés cuando en la oportunidad de que el Señor le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Necesito que tú talles las tablas de la ley. Vamos a recordar un poco de contexto que el pueblo de Israel estaba en el desierto, había sido liberado, había iniciado ya la peregrinación. El Señor le había entregado, ¿verdad?, los 10 mandamientos. Por el pecado del pueblo, Moisés en la ira rompió las primeras tablas, las tira, y en el capítulo 34 es como la segunda oportunidad. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tú vas a tallar ahora las tablas idénticas y necesito que también todo el mundo esté atento a esto, a mi pacto que yo voy a tener con mi pueblo. Y eso es más o menos, ahí después usted lo puede ver en su casa, es verdad lo que le estoy contando, pero eso es como inicia el capítulo 34.
Y resulta que la primera definición que allí aparece es misericordioso, en otra versión dice compasivo. Y es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué es compasivo? ¿O qué es compasión? Resulta que la palabra compasivo en hebreo, bueno, se escribe allí rahum. Y la palabra compasión es rahan. Y estas dos palabras están relacionadas con otra más. Son como de la familia, de una palabra que es rahem, que tiene que ver con matriz. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y en realidad, si me permite desarrollar esto, le va a encontrar todo el sentido. Resulta que esta última palabra, rahem, que significa matriz, nos invita a pensar, ¿en qué piensa con matriz? Seguramente, si está así como haciendo la asociación, en una persona que está esperando bebé, o en alguien que dio a luz y tiene ahí a su bebé recién nacido. Y en realidad ese es el significado, el sentido literal que tiene esta palabra compasión o compasivo, que es ese sentimiento que tiene la madre hacia ese bebé ahí recién salido de la guatita, de la matriz. Las madres seguramente me están entendiendo. Uno como padre, uno queda como sorprendido de ese afecto, porque en realidad es inexplicable para nosotros los varones, pero para las damas es algo que marca el sentido de la vida. Y ese concepto del rahim también se revela aquí, en la matriz. Ese amor que es incomprensible a lo mejor para algunas personas, pero para la madre, para quien tuvo a ese pequeño allí, es algo que la marca. Y eso es lo que el Señor revela y quiere que nosotros también entendamos y comprendamos cuando hablamos de compasivo o compasión. ¿Sabe? No solamente es una invitación a imaginar a esta madre, ¿verdad?, que está allí protegiendo a su pequeño, sino que también es una invitación a poder comprender las emociones de Dios. El Señor también tiene emociones. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nosotros somos parte de la esencia de Dios. Y a veces nuestras emociones los tienen aquí y a veces acá. No es que sean buenas o malas, pero lo que nosotros hacemos con las emociones es lo que va a determinar si las sabemos administrar o no. Y el Señor, a través de esta palabra, de esta descripción de compasivo, nos va a dar cuenta parte de su carácter. Es solamente esta primera característica. Resulta que Rahahum no es solamente una palabra emocional, sino que también es una palabra que invita al Señor a actuar. Recuerde que una emoción no es solamente una emoción de quedarse así congelado, sino que eso nos va a llevar a actuar de alguna forma o de otra. El Señor pasa exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué? A lo largo de toda la Escritura, de toda completita, el Señor muestra esta cualidad de la compasión. De toda. Mire, resulta que vamos a el mismo ejemplo de los israelitas. En la Escritura se señala que el pueblo estaba siendo oprimido en Egipto y que estaba sufriendo, y dice literal ahí, y el Señor oyó su clamor, tuvo compasión. ¿Y qué fue lo que hizo? Envió a Moisés, ¿verdad?, a interceder y a liberar al pueblo. Y cuando Moisés libera al pueblo, o sea, el Señor libera al pueblo guiado allí por Moisés como su líder, la Escritura también dice, en el desierto, en la marcha, mientras ellos avanzaban hacia la tierra prometida, independiente de cuál era la condición del pueblo, el Señor tuvo compasión de ellos nuevamente. ¿Por qué? Les dio agua, les dio de comida, los vistió, compasión.
permanente. Y no solamente eso, sino que los guió. De día, una sombra que los cubría, y de noche, una llama de fuego. 40 años igualito. Compasión de Dios. ¿Sabe? No debería sorprendernos que en esta primera definición del nombre de Dios o explicación del carácter que se nos muestra aquí en esta porción de las Escrituras, esta palabra haya sido compasión. Pero vez tras vez, a lo largo de todo el desarrollo, por lo menos del Antiguo Testamento, que en esta oportunidad vamos a hablar, el pueblo de Dios no solamente usaba, sino que abusaba de la compasión de Dios. Cada vez que el Señor extendía su bendición y su mano bondadosa hacia el pueblo lo tomaba, se le olvidaba y se alejaba y servía a otros ídolos. El Señor los tenía que castigar, enviaba a otros pueblos para que volvieran a acordarse de Él, y cuando se volvían a acordar, se arrepentían, se le olvidaba, se alejaban y volvían a servir a otro ídolo. Y así se pasaron todo el Antiguo Testamento. Ese es el resumen del Antiguo Testamento. Cambiaron las personas, cambiaron los lugares, pero ese es el resumen. Y el Señor vez tras vez tuvo compasión de su pueblo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quién ha leído aquí el libro de Isaías? El libro de Jeremías. Poquitas manos. De verdad yo lo voy a invitar a que lo lea, pero en serio, léalo, los dos. Generalmente uno, por lo menos, con Jeremías, ay, el profeta de las lamentaciones, puras cosas malas. ¿Sabe qué? Sorpréndase. Sorpréndase con lo que el Señor tiene en Jeremías y también en Isaías. Uno siempre se queda con, el profeta de los lamentos, puras tragedias. De verdad, sorpréndase. Le invito a que lo lea. ¿Y por qué le hablo de estos dos y especialmente de Isaías? Porque en Isaías podemos ver que a lo largo de todo el desarrollo del libro, imagínate que en Isaías el pueblo se había alejado y olvidado completamente del Señor. Quedaba así, un chiquitito, muy poca gente del pueblo de Dios que tenía un poco de temor. Pero todos los demás se habían olvidado y hacían todo lo que ellos querían. Idolatría, no le rendían la reverencia al Señor, mezclaban los ritos sagrados con paganos. Era horrible. Pero aún así el Señor, incluso en Isaías, le entrega una de las profecías más increíbles que tiene que ver con la profecía de Jesús. Y se la entrega en el tiempo más oscuro del pueblo. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a entregar mi compasión, pero no cualquier compasión, una compasión personificada. Y mira lo que dice Isaías 49, del 15 al 16. Dice, ¿se olvidará la mujer que dio a luz? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que las palmas de las manos las tengo esculpidas delante de mí, están siempre tus muros. ¿Sabe? En el peor de los momentos, en el peor de los tiempos, en el peor de las actitudes del pueblo, el Señor le dice, aunque tu madre se olvide de ti,
yo no me olvido de ti. Imagínate. Y más adelante, lo puedes ver en su casa, el Señor le entrega la profecía del Mesías y le dice, este niño no es un niño cualquiera, va a ser un admirable, un consejero, un príncipe de paz. ¿Y sabes qué? Va a ser quien va a revelar mi compasión hacia ti. Y así termina, y todos los profetas hablan de lo mismo. Y todos los profetas, le hice un resumen. Si quieren los detalles, lo va a tener que leer. Y todos hablan de lo mismo. Con distintos ejemplos, distintas vivencias. Y cuando llega el tiempo de Jesús, ¿sabe lo que había pasado? El pueblo de Israel ya no era idólatra. No era idólatra. Era profundamente religioso. Ya no adoraba a Baales, sino que era un estricto seguidor de la ley. La explicación de eso se lo doy otro día, pero interesante. ¿Sabe? Y Jesús llega. Pero cuando pasamos de la idolatría al estricto seguimiento de la ley, parece que es peor. Y cuando Jesús llega, dice que esta fe o estas creencias no hay ni un grado de compasión, no hay amor. No se fija en el que tiene menos, no se fija en el que sufre, simplemente se fija en hacerlo bien, bien, bien y en la perfección. Y se le olvida en el pequeño detalle que nadie es perfecto y que no siempre todos vamos a estar bien. Y cuando Jesús comienza su ministerio, no lo comienza al lado de los maestros, no lo comienza haciendo un sacrificio, no lo confiesa dando a lo mejor una charla delante del Sanedrín, sino que lo comienza desde antes, incluso que salga el registro de la Escritura. ¿Sabe cómo lo hacía? Era voluntario para ir donde estaban los enfermos y lo ayudaba en su tratamiento. Iba a donde estaban ahí haciendo el trabajo, el castigo de los romanos y les daba agua al sediento. Curaba la herida del castigado. Eso hacía antes de iniciar el ministerio. Y cuando inicia su ministerio, ya los discípulos lo conocían, o sea, no era un desconocido cuando se va a presentar ante los pescadores y dice, yo soy Jesús el Mesías. Sabían quién eran porque habían visto lo que había hecho. Jesús, ¿sabe cuál fue el ministerio? El ministerio de la compasión. Porque con la misma compasión que trataba a los que eran despreciados, marginados, a los que nadie miraba, ¿qué hacía él? Los abrazaba, los miraba, los escuchaba. Pregúntele eso a la mujer del flujo de sangre, a los niños que corrían a abrazarlo, a los leprosos, a los enfermos. Los enfermos estaban enfermos porque según ellos eran todos pecadores y por culpa de sus pecados estaban siendo castigados. Si fuera así, estaríamos todos ciegos. La compasión. La compasión es revelada a través del ministerio de Jesús. Todos los milagros tienen que ver con compasión. Al hijo de la viuda de Naín, compasión.
El paralítico de Betesda, compasión. Lázaro, compasión. Y cuando a nosotros nos preguntan qué es compasión, uno de verdad debería tener la respuesta ya a flor de labios, porque uno debería saber lo que es compasión. Lo hemos visto predicación tras predicación, a lo mejor encuentro tras encuentro, estudio tras estudio. No debería ser algo tan desconocido, pero ¿sabes qué? Si yo te hubiese preguntado qué es compasión, tal vez más de alguno no me hubiese podido explicar. A veces nos llenamos de definiciones difíciles, de doctrinas, de comprender ciertas profecías, lo cual está bien eso. Pero hay cosas que son elementales, básicas, esenciales. Y una de ellas es comprender el carácter del nombre de Dios. Y cuando comprendemos el carácter del nombre de Dios, comprendemos que la compasión es el primero de ellos. Y nosotros como sus seguidores debemos hacerla. No solamente debemos entenderla, no solamente debemos explicarla, sino que también debe ser parte de nosotros, ser compasivos. Un creyente, un cristiano, debería resultarle absolutamente natural. Y no caer en las típicas palabras, no, si ya, que se vaya. Eso no es ser compasivo, aunque pareciera ser una respuesta fácil. Mira lo que dice Lucas 6, versículo 36 al 38. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestros regazos. Porque con la misma medida que dís, os volverán a medir. Yo no sé si en realidad usted es generoso o no es generoso, yo no me voy a meter en eso. Si es movido a compasión o no es movido a compasión. Cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero lo que sí deberemos recordar a partir de este tiempo es que si realmente somos y queremos ser seguidores de Cristo, debemos expresar la compasión y debe ser parte de nosotros. Cuando estamos en situaciones de dolor o vemos a otros también sufriendo, uno debería acordarse, número uno, de que Dios tiene compasión de nosotros y que Él está atento también a escuchar nuestro clamor. Y cuando vemos que otro está en una situación que de verdad es desmejorada, uno debiera ser movido a compasión también y ayudar en la medida de lo que pueda. Hoy día me tocó
hacer una reflexión allí donde trabajo y siempre hay textos que uno trabaja en el valor. De hecho, el valor de agosto es la solidaridad. Y este texto que yo le voy a compartir ahora, me tocó reflexionarlo delante con los niños, y en algún momento creo que lo había compartido con ustedes, pero lo voy a compartir nuevamente porque hasta hoy se me había olvidado, que es Proverbio 19:17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y pone la versión NTV, porfa. Ahí sí. Dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Yo no sé qué nosotros le podíamos prestar al Señor, pero como habla también en la parábola del juicio de las naciones, al final cuando dice, cuando estuve desnudo, cuando tuve hambre, cuando estuve solo y no me tendiste en la mano, aquí en el libro de los Proverbios dice por qué. ¿Por qué pasa eso? Se ayuda al que tienes menos, al que está pasando por un momento que no es el mejor, le estás prestando al Señor. Yo sé que el Señor no necesita nada, porque todo es de Él. Pero nosotros sí necesitamos de repente muchas cosas. ¿Quiere prestarle algo al Señor? Sea compasivo. Pero ¿sabe qué? La compasión también puede ser rechazada. Y así como el pueblo de Dios vez tras vez rechazaba la compasión de Dios, en este tiempo hay personas que, aún sabiendo esto, rechazan la compasión de Dios y la rechazan. Así que no se sienta mal si cuando quiere extender sus manos de compasión, de amistad, de solidaridad, es rechazado. Jesús mismo, la compasión hecha carne, fue rechazado. La compasión, incluso siendo aceptada y agradecida por una persona, también puede ser olvidada. Usted puede ayudar y decir, ¡ay, gracias! Pero después, sí, se me olvidó que me ayudaste. Pero ¿sabes qué? Da lo mismo. Da lo mismo eso. Porque el Señor no nos llama a recordar que somos compasivos a las demás personas. Nos llama a actuar en compasión. Por eso, siempre nos va a mostrar su amor y nos va a acercar a Él cuando demostramos la compasión que Él ha tenido con nosotros. Que en este tiempo podamos recordar todas las veces que el Señor ha mostrado su compasión hacia nuestras vidas. Y que también podamos recordar todas las veces y todas las oportunidades que hemos tenido que el Señor nos ha dicho, sé compasivo con los otros. Cerremos los ojos. Gracias, Señor. Gracias.